Muy bien, leíste el capítulo 2 en casa, ¿verdad? ¿Todo el mundo leído? ¿Sí? Les está empezando a coger el gustillo, ¿verdad? Bueno, son capítulos muy difíciles y en cierta forma muy alejados de todo lo que estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a este tipo de sacrificios y de cosas, pero en la época era la forma en la que toda la humanidad se conectaba o se relacionaba o adoraba a Dios. Así que era una forma que Dios tenía de, en su lenguaje, explicarles quién era Él y las cosas que eran importantes para Dios y cómo se podían relacionar con un Dios completamente santo, siendo ellos tan caídos y rotos en cierta forma como nosotros. Hay un cuento egipcio muy antiguo, alrededor del 1800 a.C., y es la historia de un funcionario egipcio que teme que alguien lo mate. Tiene unos problemas en la corte del rey egipcio y teme que lo mate. Así que huye y se va a la tierra de Canaán. Y mira cómo la describe. Dice este funcionario egipcio: era una tierra fértil, había higos y uvas, tenía más vino que agua, abundaba su miel. Dios saca un pueblo de una tierra fértil que era Egipto, posiblemente la tierra más fértil de la época, y les promete una tierra que también es fértil, que fluye leche y miel. La promesa es de, os voy a dar algo que es próspero, que vas a estar bien, que va a ser abundante, que va a estar llena de grandes bendiciones. Pero cuando Dios les dice cómo pueden ofrendarle, cómo pueden tener este agradecimiento, ellos están en el desierto. La promesa no es para el ahora, es solo algo que les está diciendo cuando lleguen a la tierra prometida. Ahora están en un periodo de prueba en el que Dios los está transformando de un corazón de esclavos, de mentalidades de esclavos, de gente que estaba acostumbrada a que le dijeran el qué hacer, a mentalidades de libres en el que Dios les da una libertad y una forma de hacer totalmente diferente. Pero ahora cuando reciben esta forma de adorarlo, esta forma de sacrificarle, ellos no han plantado nada, no han sembrado nada, no han arreglado la tierra, no han regado, no han abonado, no han cuidado, no han recogido las primicias, no han traído el fruto a sus casas ni a sus lagares. Pero Dios está estableciendo como seguro sus futuras cosechas y cómo deberán relacionarse en agradecimiento a Él para traer la ofrenda, el producto de lo que van a recibir. Es como si le explico a mis hijos cómo me pueden agradecer la herencia que les voy a dar, ¿vale? Cómo, los pobres no van a tener demasiado, pero cómo van a podérmelo agradecer, y ellos tienen que en cierta forma aceptar y decir y en cierta forma pensar, ¿no? Y atesorar eso que les estoy diciendo. Para los humanos esto no debería ser así. Es como siempre se nos ha advertido a través del cuento de la lechera, ¿verdad? La moraleja es: no te adelantes a que pasen las cosas, o no vendas la piel del oso antes de cazarlo. En catalán me dijeron en el primer culto: no diguis blat fins que no es al sac y ben lligat. ¿No? Os ha gustado, ¿eh? Lo estuve practicando en el café, ¿vale? Para los humanos esto no tiene sentido ninguno. Es una advertencia sabia para los humanos de no te adelantes porque tú no eres dueño de lo que va a pasar. Tú debes hacer planes. Dios te dice que no construyas una torre si no planificas poderla terminar. Tú tienes que hacer planes, pero cada día tiene su propio mal, porque ni tú ni yo sabemos ni siquiera si vamos a estar mañana aquí para contarlo. Pero para Dios es diferente, totalmente diferente. Dios tiene la sabiduría, la omnisciencia y la capacidad de hacer pasar aquello que te dice que va a pasar. Para Dios es totalmente diferente. Para Dios no aplica ni el cuento de la lechera, ni el grano en el saco. Para Dios es totalmente diferente. Cuando Dios te dice algo, te promete algo, lo único que puedes hacer tú es frotarte las manos. Es decir, lo que Él me dice es tan bueno o mejor que cuando pase. Él, cuando te dice algo, tú simplemente lo tienes que dar absolutamente por hecho.
Todos los que tenemos a Dios en nosotros tenemos la promesa indiscutible e irrompible de que su presencia está garantizada para siempre. Tenemos la promesa de que el consuelo del Espíritu Santo está garantizado. No hay que esperar a pagar sesiones, ni hay que esperar a problemas de calendario, a ver si nos puede atender y cuándo nos puede atender. Y la promesa es que el consuelo del Espíritu es en cualquier momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Sabemos que nos promete que seremos vengados de nuestros enemigos, que seremos compensados de todas las injusticias y seremos recompensados por todo nuestro servicio a Dios simplemente porque Él nos los ha prometido. Y son promesas tan ciertas como el futuro mismo. Ya nos podemos frotar las manos, ya le podemos agradecer, ya podemos darle las gracias por todo eso. Todo el que tiene el Espíritu Santo en él, que es las arras, el adelanto, el símbolo de lo que ha de venir, tiene que vivir absolutamente seguro de que las promesas divinas de eternidad, de bendición y de relación directa con Dios son tan ciertas como el futuro mismo, como la eternidad futura. Y por eso le podemos decir, gracias Dios. Amén. Amén. Así que vamos a las ofrendas de grano. Ellos ya empiezan a apuntarse cómo van a agradecer lo que van a recibir. Vimos la semana pasada cómo podían agradecerlo con una ofrenda de animal ave, ¿vale? Animal o ave, y hoy es con granos, vegetales. La semana pasada estaba relacionado con agradecimiento y perdón. Cada sacrificio tiene un simbolismo y les recordaba a ellos diferentes cosas. Semana pasada, agradecimiento y perdón. Sin perdón no hay agradecimiento. Esta ofrenda es diferente. En esta ofrenda solo se habla de agradecimiento, no de perdón. ¿Y sabéis por qué? Esta hay que pensarlo un poquito. Los de las 10 lo sacaron rápido, así que, ¿vale? Y soy un poquito, unos cuantos más. O sea que hay que... ¿Por qué solo de agradecimiento? ¿Por qué no está incluido en esta ofrenda el perdón? No estuvo en las 10, ¿eh? No está contestando porque cantó a las 10 y se quedó, ¿vale? Porque no hay sangre. Porque no hay sangre. Esto solo es agradecimiento. Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En este caso, no hay sangre, no es una representación del perdón de pecados. Pero el texto nos dice que todo es purificado con sangre. Casi. ¿Cómo que casi? Casi. Porque aquí, esta ofrenda te purifica sin sangre. Hay un aspecto de la ofrenda de Dios que te purifica sin sangre. Si los primeros sacrificios que hemos hablado la semana pasada hablaban de agradecimiento y perdón, matando animales, sacrificando animales, aquí no hay sacrificio animal. En el animal te representaba a ti en cierta forma. Era una ofrenda del yo. En cambio, aquí es una ofrenda de lo que produzco. Aquí yo le doy gracias a Dios por lo que me ha dado a mí, porque me ha hecho libre y le ofrezco mi yo, y aquí le ofrezco mi trabajo. Mi yo y mi trabajo, mi yo y lo que hago. Todo lo que hago, todo lo que trabajo, todo lo que produzco, en lo que pongo esfuerzo, toda mi labor, ahora se la estoy ofreciendo a Dios. Y en cierta forma estoy reconociendo que en realidad se lo puedo ofrecer porque es algo que Él ha hecho. La cosecha no sube si no llueve. Si hay enfermedades del grano, no hay cosecha. Si vienen filisteos y arrasan, no hay... O sea, es gracias a Dios que le estoy ofreciendo un poco de lo que Él me da. Aquí en esta ofrenda lo que estamos en cierta forma ofreciendo es mi trabajo, lo que esfuerzo, lo que hago. Aquí me ofrezco a mí y aquí lo que hago yo. Es un agradecimiento y tenía que ser voluntario, porque el agradecimiento siempre es voluntario, que te obligan a agradecer al niño, ¿no? Di gracias, di gracias, di gracias, di gracias, gracias. Te quedas como, vale, es un buen aprendizaje, pero el niño no es que esté... Vale, el niño lo que está pensando es dame más, ¿no? Te has quedado corto, ¿no? El agradecimiento que no es voluntario
realmente no es un agradecimiento. Y eso es lo que está haciendo Dios, intentando desarrollar en ellos un corazón agradecido. Porque el ser agradecido y dar de nuestro trabajo y de nuestro tiempo, según Hebreos, nos purifica. Nosotros creemos que ofrecemos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, ayudo en el USAID para ayudar a los demás, doy, y en nuestra mentalidad estamos ayudando a otros. Pero ¿sabes qué? Si esa ofrenda la hacemos para Dios, dice que eso nos purifica a nosotros. Los que cambiamos somos nosotros. El dar ayuda al otro, pero me ayuda más a mí. Me desarrolla un corazón agradecido. Cuando yo sirvo a Dios, creo que estoy ayudando a otros y lo que estoy haciendo es ayudándome a mí, porque Dios me está permitiendo que yo le pueda ofrecer a Él algo, que yo pueda agradecerle algo, que yo me sienta agradecido y venga de forma voluntaria. Casi todo se purifica con sangre, menos el agradecimiento total. Eso nos purifica a ti y a mí. Un corazón agradecido es un corazón que te purifica, que te va cambiando, que te va haciendo la persona que Dios quiere que sea. También nos explica una aparente paradoja que yo no entendía hasta hoy. Si leemos Romanos 12:1, si leemos, casi todos lo sabéis de memoria, ¿no? Estoy esperando que aparezca. Romanos 12:1. Muy bien. Perfecto. Romanos 12:1. Si acabas de venir a la iglesia, te pido perdón, porque voy saltando de lugares de la Biblia de uno a otro, de historias de uno al otro, pero ten paciencia porque al final siempre lo explico. Romanos 12:1 al 2 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis a vosotros mismos o vuestros cuerpos como sacrificio. A ver, para mí esto no tenía sentido. Si es un sacrificio, no está vivo. A no ser que sea un sacrificio ¿de qué? De grano, un sacrificio vegetal. Es decir, sí hay sacrificios que no hay que matar, porque puedes ofrecer algo vegetal. Es decir, tu cuerpo, Dios te va a dar un montón de cosas en el futuro. Te las está dando ahora y te dará muchas más en el futuro. Decidme cosas que Dios os dará. Vamos a centrarnos no ahora, sino en el futuro. Cosas que Dios te dará en el futuro. Nietos. ¿Vale? Es lo que todo padre esperamos, ¿no? Salud, muy bien, el futuro, más salud. Un nuevo cuerpo, muy bien. Vida eterna, fantástico. ¿Vale? Yo estoy esperando la inyección que revierta la calvicie, pero no sé cuánto costará, así que dicen que en 5 años estará, estoy esperanzado, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que dice Mariona, un nuevo cuerpo. Dios nos promete una nueva forma física glorificada de alguna forma. Que la primicia, ¿quién es? La primicia de este nuevo cuerpo es Cristo. Es decir, nosotros le presentamos esta piltrafilla con sus problemas y sus artrosis y mi egoísmo y mi todo, como un sacrificio de agradecimiento a lo que Él me va a dar en el futuro, que me va a ser perfecto, que me va a ser eterno, que me va a ser de alguna forma glorioso y me va a hacer vivir por la eternidad como una promesa tan buena como lo que va a pasar, tan segura como lo que va a pasar. Así que nosotros, ¿cómo venimos a Dios? ¿Le podemos regatear algo? ¿Nos podemos guardar algo? Que venimos como una ofrenda viva, como agradecimiento. Entonces Romanos 12:1 se convierte en otra perspectiva de agradecimiento voluntario total de lo que nos va a dar en el futuro, que es estar como Jesús de una forma eterna, de una forma que no será perecedera, de una forma que no será enfermiza, de una forma que será para siempre, estar con Dios. Así que nos queremos presentar como sacrificios vivos en agradecimiento a Dios, ¿sí o no? Amén, queremos darle todo. Y nos habla de que podemos traer una oblación. Oblación significa literalmente ofrenda o regalo. Un regalo, es como traerle un regalito a Dios. Es como, en cierta forma, te invitan a comer. Te invitan a comer
y tú sabes que van a poner un banquete allí, ¿no? Te van a dar de comer. Da igual que te pongan muy poco y te vayas a casa diciendo me voy a tener que ir al McDonald's, que cualquier cosa que te ponga ya cuesta una pasta, ¿verdad? La inflación y todo eso. Entonces tú en agradecimiento, ¿cómo vas a esa casa? ¿Con las manos vacías o traes algo? Traes algo, siempre traes algo, alguna cosita. Y el que no está acostumbrado a traerlo, aquí se trae algo, ¿verdad? Siempre se trae una cosita. Y es una pequeña muestra de agradecimiento por lo que te van a dar. Pues esto es lo que te está diciendo, te lo he dado todo. Lagares que no has construido, casas que no has levantado, pozos que no has cavado, viñas que no has plantado, te lo voy a dar todo. Yo te estoy invitando a todo. Tú en agradecimiento traes un regalito, traes una oblación, algo tan simple como un puñado de harina, un trozo de pan, un trozo de torta. Y esto de ofrecer regalos es un poquito, ¿os acordáis de Jacob cuando vuelve a su hermano Esaú, ¿vale? Y le lleva un montón de regalos? Esto es un montón de regalos que estaba intentando hacer Jacob. ¿Qué estaba intentando? Jacob sabe que vuelve, lo quería matar ya hace muchos años, pero ahora vuelve y le lleva un montón de regalos, ¿vale? ¿Qué es lo que está intentando hacer Jacob? Conciliarse, compensar. Tiene un sentido de sometimiento. Todo lo mío es tuyo. Yo vengo aquí como tu siervo. Ese es el sentido literal que está haciendo en eso. Todo lo que tengo te lo envío y te doy un montón de... porque todo es tuyo. Es como para el inferior decirle al superior, me someto a ti. O por ejemplo, cuando Salomón empieza a reinar, los filisteos le envían regalos, tributos, pero literalmente pone regalos. Una forma de decir, soy también leal a ti. Tengo mi lealtad, David conquistó y yo sigo siendo leal a ti. Es un regalo y le estás diciendo a Dios, me someto a ti, todo lo mío es tuyo, ¿vale? Soy leal a ti. Pero tiene un aspecto, lo del regalo tiene un aspecto muy curioso, porque literalmente en hebreo dice que ofrezcas, es la palabra gorbán, de la raíz, en hebreo no tienen vocales, y es el verbo grb, que significa causar un acercamiento. Es decir, cuando tú das un regalo es porque te quieres acercar a la persona. ¿A quién le damos más regalos? ¿A los que queremos tener cerca o lejos? A no ser que le compres un ticket de avión para que se vaya. Normalmente tú le das los regalos a aquellos que quieres consolidar un acercamiento. Y Dios les está diciendo eso, regalarme, acercaros a mí, dame una muestra, te quiero pegado a mí. Nosotros le decimos a Dios, ten un sometimiento voluntario, tu lealtad, pero en realidad lo que le estamos diciendo es, me quiero relacionar contigo, quiero acercarme a ti. Y Dios les provee una forma de acercarse así. Y entonces le da unas ciertas instrucciones, ¿vale? Ciertas instrucciones. Cuando yo pienso en qué demontre querría Dios, ¿por qué demontre querría Dios tener a este pueblo cerca de sí? No se me viene ninguna respuesta a la cabeza. Si conocéis la historia, que eran duros de cerviz, igualitos que yo. ¿Qué demontres quería Dios atrayéndolos así? Sorprendentemente, Dios los quería que se acercaran a Él. A pesar de cómo era, a pesar de su rebelión, a pesar de nuestro corazón duro, de nuestra cabezonería, Dios te quiere cerca de ti, cerca de sí. Y en esta mañana es exactamente igual. Yo no sé por qué me quieres cerca, no sé por qué te quieres cerca. Si miramos en nuestro interior, no sabemos cómo un Dios santo nos quiere cerca, pero Dios te quiere cerca de sí. Dios quiere tenerte al lado y eso es increíble. Dios quiere tenerte pegado a Él y eso me parece absolutamente increíble. No sé por qué, pero Él lo quiere y Él te quiere en esta mañana que te pegues a Él. Así que Dios les da un ritual, una forma de agradecerle, de poderle agradecer
a Él y traer y llevar este regalo en forma de acercamiento. Y le das unas instrucciones. Y dices tú, ¿para qué le das las instrucciones? En cierta forma es como hay una leyenda urbana ahora que dice que como parece cierto que las mujeres necesitan dormir más, algo hormonal o algo de eso, estoy hablando de algo objetivo, ¿eh? No me miréis con esas caras. Por lo tanto, el hombre se tiene que levantar antes a prepararle el desayuno. Esto está destrozando muchas familias, ¿vale? Muchos matrimonios, por eso hacemos un retiro de matrimonio para fortalecer, y está arruinando muchas familias porque ahora hay una expectativa, ¿vale? En mi época, para proponer matrimonio decías, ¿qué? Nos casamos, ahora hay que hacer ahora hay una expectativa de que te tiene que traer el desayuno, ¿vale? Pero además no le tienes que traer el desayuno, se lo tienes que traer como a ti te gusta o como a ella le gusta. Hombre, si tú le traes un desayuno a la cama de lo que a ti te gusta, huevos con chorizo, por mucho esfuerzo que tú estés haciendo, en cierta forma Dios les está diciendo a su pueblo, os voy a dar una forma en el que penséis en mí, no en vosotros, en el que os voy a dar un ritual que tenéis que obedecer, en cierta forma para que vuestro corazón sea, para que me podáis amar, para que lo podáis hacer pensando en mí, no en vosotros. Algo simple y llano que podáis realizar y así saber que seréis aceptos en mis ojos, que estoy viendo que me estáis amando. Así que os explico el ritual. El ritual es muy simple, lo veréis aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Más o menos esto es lo que pasa. Trae flor de harina. La flor es la parte para ellos más valiosa. Y la parte, según Ezequiel, más valiosa para ellos era la sémola. La sémola es la parte interior de la espiga que para ellos era más valiosa, ¿vale? Me han explicado que la sémola a veces la encontramos en el borde de la pizza, unos granitos chiquititos más tostaditos para darle cierto crujiente, ¿vale? Los que saben un poquito de cocina saben lo que estoy hablando, yo me lo imagino. Para ellos esa sémola era lo más precioso. Le está diciendo, tráeme lo mejor, flor de harina, tráeme lo mejor de la harina, ¿vale? 2, le pondrás aceite de oliva, le añades aceite de oliva, que ya en Zacarías es un símbolo. ¿De qué? El aceite, símbolo de, los que llevan mucho tiempo en la iglesia lo saben, de unción, símbolo de Espíritu Santo. Muy bien, Zacarías 4 del 1 al 6 ya nos está hablando de 2 olivos que están trayendo en un candelabro el aceite del Espíritu Santo. Es decir, quiere que el Espíritu de Dios esté involucrado en lo que tú estás haciendo. Tú traes algo imperfecto y le tienes que añadir algo de Dios para perfeccionar, en cierta forma, tu ofrenda. 3, le pondrás incienso. Incienso en toda la provincia, en toda la zona de Oriente Medio y el Mediterráneo, era el aroma que tú traías para adorar a los dioses. Entonces Dios utiliza esa asociación que ya tenían ellos en su cabeza y le añadías incienso. Era un aroma de una zona de Arabia muy caro y siempre asociado a adoración cúltica. Es decir, estabas reconociendo a quién estabas adorando. Y no le podías poner ni levadura ni miel. Miel es sirope de plantas, más que miel de abejas, ¿vale? Sirope de plantas. El sirope de plantas, la miel y la levadura podían ser primicias, la podías traer al templo, pero no la podías quemar en el altar. Y está un poco relacionada, la levadura generalmente está relacionada con el pecado, entonces no traigas algo que está relacionado con el pecado que lo infla las cosas, ¿verdad? Hablaremos un poquito después. Y la miel se podía traer, pero no se podía quemar. Os lo explico después. El sacerdote cogía un puñado y añadía sal, y la sal está relacionada con los pactos. También los le explicaré. Y el paso 5, el versículo 8, el sacerdote lo lleva al altar y lo quema con todo el incienso como un memorial, algo que tienes que recordar, ¿vale? Por último, los sacerdotes se comen el resto de lo que traigas, del pan o de la harina, y se lo tienen que comer porque es santísimo, y como es santísimo no lo pueden llevar a otro lugar, se lo tienen que comer allí, porque es santísimo, ¿vale? Y esto se podía hacer con harina que tú traías, ¿vale? Con tus primicias, con la primera espiga hasta verde, podías traer la primera espiga verde que te salía en el campo, y también lo podías hacer
lo podías traer de casa, podías hacer un globo, ¿vale? Tú lo hacías en tu casa y se lo llevabas al tabernáculo o al templo. Y podía ser, nos habla de un horno, habéis visto como una especie de horno que pegan trozos de pan, un pan en la pared y se hace, ¿sí? Pues lo podías hacer así, o lo podías hacer en una sartén, o lo podías hacer frito, como si fuera un donut lleno de aceite. Es lo que nos explica el texto. Es decir, en cualquier forma que hagas el pan, tú puedes hacerlo en tu casa, acordarte de Dios y decir, le voy a llevar algo de agradecimiento a Dios por todo lo que me da a mí siempre. Cualquier cosa puedes traerla a Dios. ¿Qué podemos aprender de este ritual? Primero, está lleno de simbolismo. Cada detalle es algo que nos recuerda a Jesús y a lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo voy a elegir unos cuantos porque como se van repitiendo, me voy enfocando en diferentes y también por el tiempo. Primero, si el animal, como hemos dicho, explicaba, en cierta forma representaba a la persona, la harina representaba tu trabajo, era una forma de todo lo que hago tiene que ser una ofrenda a Dios. Todo lo que hago tiene que ser una ofrenda a Dios. Es decir, todo lo que hago, todo lo que produzco, en todo lo que trabajo, en todo lo que me divierto, en la forma en que como, en la forma en que duermo, en la forma que hago todo, tiene que ser una ofrenda a Dios. ¿Podemos ofrendarle todo lo que hacemos a Dios? ¿Lo hacemos todo de una forma que glorifica a Dios? Obviamente siempre hay aspectos que podríamos perfeccionar, ¿verdad? Hay cosas que dices tú, esto... Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Pues ya sabes que el Señor recibiréis la herencia como recompensa, porque a Cristo al Señor servís. Recibiréis una herencia como recompensa, por lo tanto, ahora dadlo todo como para el Señor. Todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor, todo lo que producimos, en todos los aspectos cotidianos de nuestra vida. 2. No solo lo que hacemos de forma especial para Dios se lo podemos traer, sino lo que hacemos de forma cotidiana en casa. Un poquito repetir que lo cotidiano también tiene que ser para Dios. El pan cotidiano que hacemos todos los días para Dios. No es de extrañar que generalmente todos los cristianos antes de comer, ¿qué hacemos? Dar gracias a Dios. No es de extrañar que nos guste que vengan irlandeses y traerles nuestras comidas, que nuestros hermanos hagan pasteles y lo pongan en el café. Todo lo que podemos producir, parte de ello siempre queremos compartirlos con los hijos de Dios y traérselos a Dios. No es de extrañar que disfrutemos de agradecer a Dios con pequeñas cosas, con pequeños actos, con todo lo que podemos en nuestra vida. 3. Dice que tenemos que traer tanto de los animales como del grano la flor, lo mejor, lo más valioso, lo que más valor le tengo. Al Señor siempre hay que darle lo mejor del día para hablarle. A veces lo dejamos para el final del día y vamos... Yo a veces me quedo dormido y digo, es que me he quedado dormido con el Señor, ¿vale? Y me siento, pero a lo mejor tendría que mejor darle cuando estoy más despierto, ¿verdad? Darle lo mejor del día, lo mejor de mis esfuerzos, lo mejor de mi pensamiento, lo mejor de mi corazón, que no sea siempre una cosita que hago de vez en cuando, sino lo principal que pasa en mi vida, sea Dios, una devoción total, lo mejor de mi mente, lo mejor de mis esfuerzos, lo mejor de mis intenciones, lo mejor de mis fuerzas. Cualquier otra cosa para Dios se queda corta. Cualquier otra cosa no es que a Dios lo necesite, sino que poner nuestras mejores intenciones, fuerzas y esfuerzos en otra cosa nos denigra como personas, porque somos creados para adorar a Dios. Poner cualquier otro orden en nuestras vidas al final nos destroza. Dios tiene que ser siempre lo primero y darle siempre lo mejor. Es precioso veros aquí esta mañana, porque le estamos dando lo mejor de nuestra semana. Podríamos estar haciendo una bicicleta en Prades, viendo el campo, yéndonos a tomar un vermut a Reus. ¿Y qué es lo que le damos al Señor?
lo mejor de la semana, el domingo por la mañana, cuando estamos más descansados, cuando venimos, cuando la semana en cierta forma es el momento más precioso de la semana, venimos aquí y nos reunimos con nuestro Dios para adorarle y para alabarle. Así que si estás aquí en esta mañana, te sigo animando a hacerlo. 4, seguimos necesitando un mediador, un sacerdote, el cual es digno de su salario. Hay que darle una parte para que puedan seguir sirviendo a Dios de una forma más directa y así ayudando al pueblo. Ya hablaremos en otro momento. ¿Qué es lo que se le añade al grano? Aceite, que nos habla del Espíritu Santo. Dios tiene que estar envuelto y Él nos, en cierta forma, santifica nuestras ofrendas imperfectas. Pero tiene otro aspecto. Esto del aceite tiene otro aspecto. Proverbios 27:9. Porque este proverbio habla específicamente de estas ofrendas. Si lo vemos en la pantalla, Proverbios 27:9, lo vais buscando y nos dice así. El bálsamo, literalmente el aceite, y el perfume, literalmente el incienso, alegran el corazón y el consejo del amigo endulza la vida. Nos está hablando de que las ofrendas tienen un aspecto de alegría, poderle traer algo a Dios de alegría, no hacerlo forzado, no tener que hacerlo con una pesadumbre o con tengo que hacer esto. No, traer esa alegría al Señor, hacerlo con alegría, porque el Señor ama al dador. 2 Corintios 9:7. De cada uno, que cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama, aquí dice, a quien da con alegría, y en la versión del 60 que tenemos todos en la mente nos habla del dador alegre. Lo más exquisito, lo mejor, darlo cuando el Señor te dé la alegría para hacerlo y desarrollar un corazón de alegría para dar al Señor. Y se le añade sal. Sal en la época eran símbolos de, o ¿qué hacía la sal en la época principalmente? ¿Vale? Conservaba, ¿qué más? Preservaba, conservaba, sal. Dar sabor, era incluso hasta una forma de fertilizante, para salar las cosas, ¿no? Muy bien, todas esas cosas en cierta forma están simbolizadas en esto, en echarle sal. Yo voy a decir algunas de estas. Primero, sal no era como ahora, a no ser que te compres una sal del Himalaya con pétalos de arándano. La sal es algo barato, pero en esa época era muy caro, era muy laborioso, la salina o las minas de sal, por lo tanto a los soldados romanos se le pagaba con sal. Por eso nosotros recibimos cada mes nuestro, porque era costoso, ¿vale? Es decir, le voy a dar a Dios algo costoso, voy a añadir a mi ofrenda. Otra, Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante un pacto de sal? Es decir, los pactos se salaban, se cerraban con sal, no escupían en la mano y se daban la mano, sino les comían juntos sal o le echaban sal al pacto escrito, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacían. En la sal era una forma de sellar pactos. Tanto los babilónicos como los árabes, como los griegos, sellaban los pactos con sal, porque era una forma de decir, se preserva el acuerdo, es intocable. Echarle sal era una forma de decirle a Dios, tu pacto y el mío es sólido, no se va a pudrir. Es una forma de que Dios nos está diciendo que el sacrificio de Jesucristo es permanente, nunca se va a pudrir, nunca se va a caducar. Era una forma de avisarles de que era algo para siempre. Pero además en las culturas del Mediterráneo, en Medio Oriente, y me dijo un hermano rumano que en Rumanía también se hacía, sellar la amistad. En Rumanía dice que cuando viene alguna autoridad al pueblo o a la ciudad le das pan con sal. Es una forma de decir, eres bienvenido, estamos en paz, somos amigos, etcétera, etcétera. En la época era lo mismo. Cuando tú querías sellar una amistad con un amigo, le dabas a comer sal. Algo con sal o literalmente sal. Era una forma de decir, nuestra amistad no se va a pudrir.
Las amistades se pudren normalmente porque están mucho tiempo juntos, demasiado o demasiado poco, ¿verdad? Las amistades hay una tendencia a que a veces o por demasiado o por poco se pudren las amistades. Y es una forma de decir, tu amistad y la mía no se va a hacer enemistad en ningún momento. Dios les estaba diciendo eso. Pensar la importancia de esto en la época. Eran la concepción, dioses territoriales que hoy favorecía a los medas, mañana en el mismo sitio a los persas, el siguiente día a los babilonios, el siguiente día a los griegos. Dioses podían cambiar de opinión, favorecer a uno, a otro, porque eran dioses y podían hacer lo que les daba la gana, cuando les daba la gana, en el momento que les daba la gana. Dios les está diciendo, con este pacto de sal, mi pacto con vosotros, mis promesas con vosotras son eternas, nunca se van a podrir, nunca van a cambiar, nunca van a deteriorarse, van a ser para siempre sólidas. No es de extrañar que en Mateo 5:13 diga, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Y esto a mí me ha traído siempre un poco de, yo hubiese entendido más, vosotros sois la sal de la tierra, por lo tanto preservaréis la tierra, gracias a vosotros Dios no va a hacer su juicio inmediato, sino les va a dar una oportunidad a la tierra, a la humanidad. O vosotros sois la sal de la tierra en los que cura, la sal curaba. Tú tenías una herida y se echaba sal, ¿vale? A no ser que te hicieses la herida en el mar, generalmente se echaba sal. Pero dice, para no perder el sabor. Y yo lo había interpretado muchas veces como que, en cierta forma, le añadíamos a esta tierra algo divino, ¿no? Pero claro, si entendemos el contexto de la época en el que las amistades se sellaban con sal, podríamos entender que Dios les está diciendo, la única forma de que el mundo se reconcilie conmigo y pasemos a ser de enemigos a amigos es que vosotros seáis sal de la tierra, que vosotros con vuestra labor, con vuestro evangelismo, con vuestra hospitalidad, con vuestro amor, hagáis amistad entre la humanidad y Dios. No perdáis esa forma de ser, ese elemento que sella la amistad entre la humanidad y Dios. No perdamos ser aquellos que reconciliamos y hacemos amigos a Dios y a los hombres cuando antes todos éramos enemigos. Y no se le añade levadura ni miel, sirope. Se habla de sirope. Por un lado, levadura y sirope se utilizaba en todos los cultos paganos para adorar a los dioses. Así que en muchas instrucciones Dios hace cosas que hacían los paganos, sacrificios, sacerdotes, los delimita, les da un sentido específico, nuevo y perfecto, y en otro lado los diferencia de las cosas que hacían los paganos. Por lo tanto, como ponían mucha levadura y miel, puede ser que simplemente les estaba diciendo a ser diferentes. De primera, ¿cuál era la gran diferencia entre los sacrificios de Israel y de los pueblos paganos? ¿Qué es lo que no podía sacrificar un israelita? Una persona. Y sacrificar personas era lo más común del paganismo. Era súper común. Sacrificar niños, sacrificar personas, sacrificar vírgenes. Era lo primero. Otra diferencia, no seas igual que ellos. No sacrificaréis levadura y miel. Pero también podría tener otros aspectos. La levadura nos habla de pecado. La levadura en sí es una fermentación. Estás pudriendo el pan. Está muy rico. El queso podrido está buenísimo, ¿vale? Pero es un simbolismo de que algo se está pudriendo, está fermentando, ¿vale? Entonces, el pecado en cierta forma es esa fermentación, esa putrefacción, esa cosa que era buena y nosotros la vamos haciendo mala en cierta forma. Y la miel, el sacrificio, si pensamos en Cristo, el sacrificio de Cristo no fue nada dulce, ¿verdad? Fue terriblemente doloroso. Pero además tiene una consideración, esto muy importante. Tú podrías ofrecer en algunas fiestas pan con levadura. Siempre hemos pensado que todo el pan en el tabernáculo era sin levadura. No, hay fiestas con levadura. Y tú puedes traer como primicia, ofrecer a Dios, no quemar en el altar, pero ofrecer a Dios pan con levadura y miel, sirope, ¿vale?
pero lo tienes que hacer en la fiesta adecuada, en el momento adecuado, no en los sacrificios normales. Y esto nos habla también del pecado. En realidad el pecado es cosas buenas que hacemos en el momento que no toca, con las personas que no tocan, de la forma en que Dios nos lo ha dicho. La riqueza, el entretenimiento, el sexo, todo es súper bueno cuando lo haces en el momento adecuado, con las personas adecuadas, de la forma que Dios te ha dicho. Es una representación de que las cosas hay que hacerlas como Dios las ha creado, para lo que Dios las ha creado en el momento adecuado. Es una representación en sí del pecado, no traer a Dios el pecado, vivir unas vidas en las que hacemos lo que toca, cuando toca y con quien toca. Y por último, Dios se toma su ofrenda de agradecimiento, y esto para mí es lo más asombroso de toda esta forma de agradecimiento. Dice que se lo toma como algo santísimo. No santo. He sacrificado un toro y eso no me dice que es santísimo. Traigo un trocito de pan en agradecimiento y me dice Dios que eso es cosa santísima. Solo se lo podía comer. Los sacerdotes que se habían santificado anteriormente, se habían lavado, se habían cambiado de vestidura, se habían puesto calzoncillos específicos para ir al altar, se habían vestido, estaban en un sitio que se había purificado, que se había hecho rituales, se había echado sangre, y se podían comer ese pan que tú le traías solo en ese lugar. Era santísimo. Habían otras ofrendas que le podías traer a tus familiares. Podías salir del tabernáculo del templo y comerlo como porción de los sacerdotes. Esa ofrenda tan simple, cuando venimos a la Santa Cena, es algo súper elaborado, ¿no? Un trozo de pan y algo de vino. Algo tan simple que Dios se lo toma como santísimo. Dios se lo toma como algo increíble, como un regalazo. Como un regalazo. Que tu agradecimiento y el mío, Dios se lo tome como un regalazo, a mí me parece absolutamente increíble. Ese es nuestro Dios. Ese es al Dios que adoramos. Ese es el Dios al que venimos. Ese es el Dios al que nos sometemos. No es un Dios tirano, no es un Dios soberbio, es un Dios que se toma lo más sencillo como algo absolutamente precioso. Gloria a Dios. Amén. Y ahora lo aplicamos a Jesús. Rápidamente, me he pasado un poco del tiempo, pero es difícil, hay mucho contenido, es difícil elegir lo que expresar o no. Vamos a Jesús. Jesús es todas las ofrendas. Así que Jesús es el grano, porque Él es el pan de vida. Él es la ofrenda vegetal. Él es el agradecimiento completo a Dios. Él es todo el agradecimiento que suple todo el desagradecimiento de la humanidad, el tuyo y el mío. Él es el agradecimiento completo, su sacrificio en agradecimiento es la parte de todo el agradecimiento que le robamos a Dios en el pasado, que le robamos a Dios en el presente y que le robaremos a Dios en el futuro. Dios recibe todo el agradecimiento que tú y yo no le damos constantemente. Jesús es el agradecimiento total, esa ofrenda completa de agradecimiento a Dios. Jesús es la ofrenda mejor posible. Él es lo más delicado, es lo más especial. Él no tiene levadura. Él nunca hizo nada malo en el momento equivocado o nada bueno en el momento equivocado con la compañía equivocada en contra de la voluntad de Dios. Él lo hizo todo perfecto, aunque su sacrificio no tenía nada de dulce. Era un sacrificio terrible, pero lo hizo como sacrificio a Dios. Y obviamente Él es el ungido. Él es el Mesías, significa ungido. Él es ungido, Él está lleno del Espíritu Santo sin medida. Él era Dios mismo con el Espíritu. El Espíritu es Él mismo. Su Espíritu es el Espíritu de Dios. Él está absolutamente lleno de ese aceite, de ese ungimiento total. Que ese Espíritu Santo completo que Dios va a ofrecerse a sí mismo. Jesús se convierte también en el pan de vida por el cual si no lo comes no recibirás sustento eterno, no tendrás la comida para sobrevivir la eternidad. Juan 6:35. Jesús respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No está hablando solo de la tierra, está hablando de toda la eternidad. Jesús es ese pan de vida eterno. Es un pan de vida sazonado con la sal del nuevo pacto. Un nuevo pacto que tenemos que recordar. Dice que la Santa Cena tenemos que hacer es un memorial. Exactamente lo mismo que estos sacrificios. Cuando venimos a la Santa Cena estamos haciendo un memorial, un recuerdo. ¿Quién tiene que recordar? ¿Nosotros o Dios? ¿El memorial para quién es más importante? ¿Para nosotros o para Dios? Él no se va a olvidar. Él no se va a olvidar. Nos vamos olvidando nosotros, nos vamos desplazando nosotros, nos vamos desenfocando nosotros durante la semana. Tenemos que recordar que es un pacto eterno con nosotros y darle a Dios gracias por ello. Y por último, Jesús es el olor grato a Dios. Dice en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Y un aspecto del aroma. Si tú quieres traer un recuerdo a tu memoria, la forma más efectiva, ¿cuál es? Tú le das a una persona con Alzheimer algún olor conocido y esa persona en momentos es capaz de recordar algo que no había recordado. Es un recordatorio a nosotros, en cierta forma es el recordatorio permanente de Jesucristo que subió como aroma en el tabernáculo en el cielo de forma permanente delante de Dios, recordando para siempre que Él nos ha salvado, que Él nos ha limpiado, que Él se ha sacrificado y Él ha suplido todo lo que nosotros no le dimos a Dios, pero Dios sí le ha dado a Él. Así que concluyo. Tengo recuerdos falsos. ¿Sabes lo que son recuerdos falsos? Tengo recuerdos falsos, os lo explico. Porque miro fotos y veo fotos en el que me veo a mí con mi padre o con mi hermana, pero no era yo, era mi hermano. Ahora yo soy más guapo, he crecido más guapo, pero de pequeño éramos 2 gotas de agua. Así que yo he visto las fotos, ¿vale? Y recuerdo a mi padre con bigote cogiéndome, pero no era yo, era mi hermano. Cuando yo nací, mi padre ya no tenía bigote. He creado recuerdos falsos, ¿no? Por ver fotos. Si te has criado en la iglesia toda la vida, puedes tener memoria falsa. Puedes creer que lo que tus padres creen o lo que hacen, tú puedes hacer las mismas cosas, puedes tener el mismo lenguaje, puedes orar antes de la comida, puedes tener recuerdos como si fueran tuyos que no son tuyos, porque no has tenido una vivencia real con Dios. Si quieres tener tu propio recuerdo, si quieres que ese pacto se aplique a ti, si quieres que ese memorial sea un recuerdo de lo que Dios ha pasado en tu vida, haz lo tuyo. No dependas de los recuerdos y de las vivencias de tus familiares, haz lo tuyo, porque si no, Dios no se va a acordar de ti. Y si nunca has tenido una vivencia con Él, si nunca has hecho memorias con Él, si nunca te has adueñado del pacto, nunca has hecho un pacto con Dios, hazlo en esta mañana, en esta oración. Ora conmigo. Dios de los cielos, te agradecemos, Señor, por todo lo increíble que nos das y que nos darás, Señor. Señor, si nunca he hecho un pacto contigo, Señor, quiero hacerlo en esta mañana. Señor, yo te traigo mi pecado, dame tú tu salvación, Señor. Quiero ser un amigo tuyo, Señor. No quiero ser tu enemigo nunca más, no quiero ser yo el Dios de mi vida, quiero que tú seas el Dios de mi vida, Señor, un Dios tan amoroso, tan increíble, tan amante, Señor. Quiero, Señor, poder darte mi vida en una ofrenda de agradecimiento. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.